La calle de las Mantas, anónimo. Capítulo 1. Enrique de Monvel. Menos de un siglo ha pasado desde la fecha en que sucedieron los acontecimientos que vamos a referir. En aquella época, de la calle de la opulenta Potosí, llamada de las Mantas, formaba como un notable contraste por su anchura y rectitud con todas las demás de esa ciudad, edificada precipitadamente y sin observar plan ninguno, con la única si bien notable diferencia de estar más limpia, mejor empedrada y blanqueada. Potosí era entonces 4 veces más grande de lo que ahora es, con una población de 80 a 100,000 habitantes. Varias tiendas de comercio atraían a los jóvenes a aquella calle. Unos iban por sus negocios y otros por conversar, fumar y ver a los transeúntes, diciendo piropos a las bonitas y jóvenes, y dirigiendo crueles sarcasmos a las feas y viejas. En todas las tiendas habían siempre 3 o 4 de aquellos, que a falta de otra distracción, se entretenían de aquel modo tan lisonjero para las bellas y tan poco agradable para aquellas con quienes la naturaleza había sido una patria, es decir, madrastra. Solo una tienda había, y era la más lujosa y surtida, delante de la cual paseaban las feas sin temblar y las preciosas con afectada indiferencia, porque sabían que para el que estaba allí todas eran iguales, pues a todas miraba con la misma indiferencia. Hablamos de don Enrique de Monvel, dependiente de la viuda de un chapetón que se había enriquecido con el comercio de paños y el cambio de las piñas de ese argentífero cerro cuya riqueza es proverbial. Enrique había cumplido 25 años, era de estatura esbelta, bien desarrollado, algo delgado de cuerpo como todas las organizaciones nerviosas. Era hermoso en toda la extensión de la palabra, y aquella cabeza tan bella como la del Apolo de Belvedere podía desafiar la penetrante mirada del más hábil artista. Fidias o Rafael no hubieran encontrado defecto alguno en esa frente espaciosa, ligeramente combada hacia atrás. Sus ojos grandes y rasgados tenían ese tinte de café oscuro que parece peculiar a los chuquisaqueños. Su nariz era perfilada y fina, como la de una estatua griega. Su boca se delineaba perfectamente a pesar de que una que otra vez solían contraerse sus labios con la amarga sonrisa del despecho y desdén. En fin, ningún defecto podía encontrarse en el físico de aquel joven hijo mimado de la naturaleza. Hallábase como de costumbre sentado delante de su escritorio, apoyando su mejilla en la palma de la mano derecha y mirando distraídamente el libro de ventas que tenía delante. Una melancolía profunda velaba cual nube sombría ese rostro lleno de expresión, y no advertía que se hacía ya tarde. El sol pálido y descolorido bajaba lentamente a su ocaso, y sus débiles rayos reflejados ya en la cúspide del cerro indicaban que era llegada la hora de cerrar la tienda. Mas Enrique no lo advirtió y permanecía entregado a sus recuerdos y reflexiones, cuando una persona le arrancó de sus meditaciones. Una metálica y dulce voz le dirigió estas palabras: «Enrique, ¿hasta qué hora piensas estar con la tienda abierta?» «Mercedes», exclamó el joven sorprendido y procurando adivinar la hora, por la lentitud con que avanzaban las sombras de la noche. «En verdad», dijo, «son cerca de las 6, voy a cerrar la tienda». «Y ten cuidado en asegurar bien la puerta. Dicen que aquí se halla el pampeño, y sabes muy bien que es un ladrón diestro como hay pocos». «Está bien. Te guardo en mi sala, no tardes». ¿Quién era aquella mujer que trataba a Enrique de un modo tan familiar y que al mismo tiempo parecía ser la señora? Levantóse el joven, encendió la luz y fue a cerrar la tienda, que lo hizo de un modo tal que solo la bala de un cañón podía abrirla de afuera, lo cual manifestaba que mucho hacía tiempo que servía de dependiente. Palabra que a pesar de su estrecho parentesco con esclavo, no es tan humillante como parece. Sin embargo, después de terminado su trabajo, no cumplió inmediatamente la orden o invitación que recibió de Mercedes. Volvió a su interior, situación de la que lo sacó una causa semejante. Una preciosa joven abrió silenciosamente la puerta que daba al patio. Se acercó a lo del joven con cierta mezcla de timidez y franqueza,
posando su blanca y pequeña mano sobre el hombro de Enrique. Este levantó la cabeza y contestó a la muda acción de aquella con una profunda mirada de amor, diciéndole: «Ah, eres tú, Corina», y depositó un ardiente beso sobre aquella mano moldeada por el más sabio artista. «Soy yo. No me aguardabas, ¿es verdad? Vengo enviada por mi tía para decirte que hace 1 hora que te aguarda, cuando no hace ni un cuarto de hora de lo que estuvo aquí». «¿Sí? Ah, ¿con qué vino?» «Sí, y entonces me dio la orden de que fuese inmediatamente después de cerrar la tienda. Fuese a su cuarto. Ya puedes presumir por qué no me he apresurado en obedecerla. Me fastidió mucho estando con ella». «Ya lo sé», dijo ella, clavando una mirada de gratitud sobre el joven, que con la sonrisa en los labios le dirigía la palabra. «Pero», prosiguió, «en vez de decirte que vayas pronto, yo misma te tengo. Ve pues a disculparme como puedas. Ya sabes cuán furiosa se pone cuando nos ve conversando siquiera un momento». Diciendo esto salió rápidamente antes que Enrique, pero no sin que éste le dijera algunas palabras en voz baja, que le hicieron ruborizar. Ella respondió con una ligera inclinación de cabeza y desapareció por un extremo del patio. Enrique se dirigió al alto, a una puerta entornada sin duda para impedir la entrada de ese aire frío y penetrante de la noche. Capítulo 2. Mercedes. Abrió el joven la puerta y después de volverla a cerrar, se halló en un salón mucho más notable por el lujo que por la elegancia, ante la mujer, que poco antes le había sorprendido en medio de sus cavilaciones. Como entonces no habíamos tenido lugar para hacerla conocer al lector, vamos a tratar de dar su retrato, describiéndola lo más lacónicamente que nos sea posible. Frisaba en los 32 años, poco más o menos, edad como se ve bastante respetable, pero Mercedes no era una de esas mujeres vulgares que tienen el capricho de envejecer a los 30. Parecía destinada como el sol a extinguirse en todo su brillo y esplendor, en el océano de la nada o de la eternidad. Era alta, de talle esbelto y flexible. Era bella, pero no estaba dotada de esa belleza lánguida y voluptuosa de Venus, sino de la severa y majestuosa de Juno, la diosa del Olimpo. Inútil nos parece detallar todas sus perfecciones, pero imposible olvidarnos de sus cabellos largos y tan negros y tersos como el más pulido azabache, y el brillo de sus miradas que penetran hasta el alma, como acerada punta de un estilete italiano, o como una copa de ambrosía derramada sobre el corazón. Al entrar Enrique la encontró reclinada lánguidamente sobre uno de esos canapés que hoy solo se conservan como un recuerdo venerable de esos pasados tiempos. «Parece», dijo Mercedes al verlo, «os agrada hacer aguardar horas a los que os esperan». «Señora, no es mía la culpa si os he molestado. Mis deberes me detenían en la tienda. Hoy he vendido mucho y aún no senté las partidas. Sin embargo, habéis tenido bastante tiempo para conversar con esa huérfana que he educado», replicó con voz bastante acre. «El tiempo necesario para comunicarme ella vuestras órdenes y sentar la última partida que me faltaba». Después de estas palabras, ambos interlocutores guardaron silencio por algunos momentos. El tono con que Mercedes dirigió la palabra a Enrique convenció a éste de que ella estaba resentida. Efectivamente estaba de mal humor, pero muy bien conocía que no podía enojarse por mucho tiempo con aquel que adoraba con ciega idolatría, por quien tenía una de esas pasiones fatales que dan la felicidad del cielo con los tormentos del infierno en este mundo. Enrique, reflexionando de diverso modo y guiado por razones muy distintas de las de su amada, venía a parar en casi idénticas conclusiones. «Mercedes», decía, «me es imposible olvidarlo». Y Enrique pensaba, «no debo todavía abandonarla. Sé que me ama realmente y ella ha formado mi fortuna. Que la gratitud me inspire palabras de amor». Sin embargo, la situación no dejaba de ser embarazosa. En semejantes momentos la mujer manifiesta casi siempre el tacto suficiente y tiene la abnegación necesaria para, olvidando quizá justos resentimientos, ceder al orgullo natural del hombre.
Mercedes, pues, fue la que habló primero y tendiendo la mano a Enrique, le dijo con dulzura: «Olvidemos todo, mi querido Enrique. Tú conoces cuán viva soy de genio y cuán susceptible es el amor que te profeso. Olvida mis palabras y perdóname. Y tú debes comprender cuán amargos momentos me da esa tu viveza de genio y la susceptibilidad de tu amor. Mas no hablemos ya de ello», prosiguió con una alegría forzada. «Estás perdonada». «Gracias», contestó Mercedes, pasando sus hermosos brazos alrededor del cuello de Enrique y contemplando, con una especie de éxtasis y con abrasadoras miradas, aquella fisonomía tan bella, expresiva y varonil. «Ahora», prosiguió con ternura indefinible, «¿me vas a decir por qué motivo te encontré esta tarde tan triste y pensativo?» «Mercedes», contestó el joven, que en aquel momento las hubiera apostado con el mejor cómico, ¿para qué averiguar la causa de esa profunda melancolía, de esa amarga tristeza que algunas veces se apodera de mí? Oh, avísame todo o me obligarás a sospechar algo malo de ti. Además, ¿no es verdad que tus placeres deben ser mi felicidad y tus pesares mi dolor? Alegría o tristeza, todo debe ser común entre nosotros». «Verdad es», respondió Enrique, «y por ello voy a satisfacerte. Cierto que algunas veces me sucede dejarme dominar por una profunda melancolía que me desespera y abruma. Hay recuerdos que, evocados por mi imaginación, me presentan el puente de sangre arrojado entre nuestro pasado y el presente. Tú no ignoras, sabes muy bien de lo que quiero hablar, cuando recuerdo aquella noche fatal». «Silencio. ¿Para qué hablar? ¿Para qué recordar un acontecimiento al que la fatalidad de nuestra posición, o más bien, las insensatas leyes del hombre nos han precipitado? Entonces, como hoy te amaba con frenesí y no podía ser completamente feliz con acudir a un crimen que se consumó, ¿te participé siquiera mi proyecto? No, no puedes llamarte pues cómplice de él, porque si al fin me ayudaste a hacer desaparecer las huellas de mi delito, fue tan solo para salvar mi reputación y honor. Caiga pues toda la responsabilidad sobre mí. Yo sola fui culpable. Yo sola debo sufrir. Dices eso por pura generosidad, pero mi conciencia no me habla del mismo modo. Mas dejemos esto. Si el recuerdo de esa noche terrible excita en mí pensamientos de sombría desesperación, el del país que me vio nacer me causa esa melancolía indefinible y dulce, como los recuerdos de nuestros infantiles años. Y en uno de esos momentos es que me encontraste, cuando a medida que el sol desciende a su ocaso y el cierzo de la tarde comienza a soplar frígido y penetrante, siento que mi pecho se oprime, que el aire me falta. Entonces se me presenta la imagen de ese brillante y puro cielo de Chuquisaca. Oh, entonces, cuánta ansia siento de aspirar el perfumado ambiente de mi país natal. Pero al fin, con algún esfuerzo consigo alejar esas ideas, pues conozco que es mi destino vegetar y morir en este clima tan repelente y áspero. Y a medida que pronunciaba estas palabras, la voz del joven tomaba ese timbre penetrante y dulce de los que hablan con el pesar en el corazón. Se calló y Mercedes no trató de interrumpir aquel silencio. Solo pasados algunos minutos, apoyó con languidez su hermosa cabeza sobre los hombros de Enrique, que mirándole de un modo tan expresivo que parecía decirle: «¿No te basta, mi amor, para que seas feliz con solo estar a mi lado?». El joven parece que leyó con exactitud estas palabras en los ojos de la mujer que lo adoraba, puesto que por la primera vez desde que entró depositó un beso, si bien algo frío, en la hermosa frente de Mercedes. Y aquel beso tan frío y dado de tan mala voluntad bastó, no obstante, para hacer renacer en el corazón de Mercedes las seductoras ilusiones que veía desvanecerse al soplo del desengaño. Aquel beso bastó para borrar de su imaginación esos recuerdos de sangre a que había aludido Enrique no hacía rato. En sus miradas solo brilló el fuego de una voluptuosidad pura y arrebatadora. Sus palabras solo respiraban amor y pasión. Olvidóse de ese sombrío porvenir, que en sus horas de calma entreveía siempre con terror. La infeliz preveía,
con esa intuición propia de las mujeres, que su insensato amor debía serle fatal, tarde o temprano. Olvidóse hasta de los celos, porque Mercedes los tenía y por desgracia suya, harto fundados. Siguióse a las últimas palabras de Enrique, una de esas conversaciones indescriptibles en que los amantes prodigan con tanta facilidad las palabras constancia y fidelidad, sin pensar quizá mucho en lo que ellas significan. Mercedes hablaba con el corazón. Sus palabras tenían esa elocuencia y fuego de un amor vehemente y sincero. Y Enrique, sin quererlo quizá, tuvo que ceder a la influencia magnética e irresistible de una pasión profunda y verdadera. Nosotros no intentamos reproducirla, y dejando a los dos amantes embebidos en su dulce conversación, volveremos nuestra vista hacia el pasado de Mercedes, para referir los acontecimientos que habían precedido a la situación que hemos puesto ya en conocimiento del lector. Capítulo 3. El emigrado español. Entre los muchos españoles que, incitados por el deseo de enriquecerse en el más breve tiempo posible y sin grande trabajo, abandonaron su patrio suelo para venir a la América a mediados del siglo anterior, se hallaba un tal Samuel Tizón, que al pisar las playas del Nuevo Mundo tuvo la fatalidad de anteponer el aristocrático don a su plebeyo nombre. De este modo el villano se cambió en noble, transformación que completó añadiendo un de Peñafiel a su vulgar apellido. Así el que salió de su país sin un centavo en el bolsillo y con el nombre más que plebeyo, en las provincias del Perú se hacía llamar pomposamente Don Samuel Tizón de Peñafiel. Esta circunstancia tal vez haga creer a nuestros lectores que el tal Don Samuel era un hombre de talento y previsor, pero nada de eso. Algunos amigos suyos le habían dicho: es necesario que aquí no te conduzcas como un villano, pues aunque la sola circunstancia de que hayas dejado nuestra patria para venir aquí en busca de pan, basta para patentizarlo al menos perspicaz de que lo eres. Sin embargo, siguiendo mi consejo conseguirás pasar por noble. Así tus descendientes no ruborizarán de su abuelo y pasarán en su tiempo como los hombres de la más preclara y noble estirpe, pues nadie se tomará el trabajo de averiguar si tú hacías salchichas en Murviedro o arreabas mulas en Zaragoza antes de venir a América. Siguiendo ese consejo, Samuel se nobilizó del modo que hemos dicho. Cuando vino a América tenía algo más de 25 años y con gran asombro suyo, porque era un hombre que se asombraba de todo. Echó de ver que en América como en Europa tenía que ganar el pan con el sudor de su frente, que el trabajo es el único patrimonio del hombre y que la maldición de Dios pasaba sobre los hijos de Adán en cualquier clima en que se hallaren, ya sea en las fértiles llanuras, en los exuberantes valles de América o en medio de la rica y soberbia vegetación de Asia. Viendo pues desvanecidas sus ilusiones de enriquecerse súbitamente y con poca fatiga, resignóse a su suerte y resolvió aprovecharse de los recursos que una metrópoli, pródiga de lo que no era suyo, ponía a su disposición, es decir, tierras y hombres, porque don Samuel tuvo la habilidad de conseguir una encomienda en la provincia de Chayanta. Los primeros años consagróse al trabajo alma, vida y corazón, viviendo de enero a enero encerrado en sus minerales y sin más sociedad que la de los indios. Como a todos los que menos uso saben hacer de las riquezas, la fortuna lo favoreció de un modo singular. Descubriéronse riquísimas minas en sus posesiones, de modo que a los 10 años de constante trabajo tenía ya un soberbio capital y una entrada más que regia. Entonces compró casa en Potosí, donde vivía ya la mayor parte del año. Tenía ya algo menos de 40 años y hasta entonces no había pensado en casarse. Bien es verdad que era un hombre que pensaba muy pocas veces. Dotado de la más rara constancia, proseguía sin tregua ni descanso algún proyecto que se imaginaba, lo que rara vez acontecía, o que se lo habían hecho aceptar sus amigos, repitiéndoselo 100,000 veces, lo que casi siempre sucedía.
Había llegado pues a esa edad cuando se le ocurrió por primera vez la idea de que él, descendiente de Adán, debía tener también su costilla, es decir, una mujer con quien compartir sus trabajos y fortuna. Trabajos ya no había, y sí, solo una fortuna digna de ser envidiada por un príncipe. Cuando una idea lograba incrustarse en el cráneo de Samuel, tenía seguridad de que ni el demonio impediría a éste de llevarla al terreno del hecho. Samuel resolvió casarse y se casó. ¿Cómo? No lo sabemos, pero de lo que estamos seguros es que no se tomó el trabajo de enamorar, decir lindezas y dirigir cartitas, etc. En primer lugar, porque era incapaz de ello, y en segundo, ¿acaso los ricos tienen necesidad de emplear esos gastados medios? Pasaron 9 años. Mercedes no era feliz, pero tampoco podía llamarse desgraciada. Su marido no era para ella sino un millonario que debía hacer todo lo que fuera del gusto de ella. Por lo que toca a él, otra de sus ideas había sido el apasionarse de su mujer después de casado. Vaya usted a ver qué necedad. Y era literalmente esclavo de su mujer. Sin embargo, era completamente feliz, o al menos así lo creía. Dichosos los que creen. Solo si de vez en cuando echaba de ver que le faltaba alguna cosa, en fin, después de muchas cavilaciones, advirtió que lo que faltaba era un hijo, que fuese heredero de su ya noble apellido y de sus inmensas riquezas. Entonces preguntaba admirado a su mujer, ¿por qué diablos será que no tengo hijo? Su cara mitad no sabía qué contestación dar a una pregunta tan sencilla. Samuel tenía una sobrina, al menos él la llamaba así, y resolvió recoger las instancias de su mujer. Llamábase Corina, y en la época de que hablamos era una encantadora niña de 10 años que anunciaba ya ser una belleza poco común. De este modo la familia de nuestro don Samuel se aumentó con un miembro más. Poco después no tardó en presentarse otro. Este forzoso, no es confesarlo, no fue buscado como Corina, pero en cambio fue recibido a las 1000 maravillas, especialmente por Mercedes. El lector ha presumido ya sin duda de que hablamos de don Enrique, y a fe que juzga bien. Ahora vamos a contar rápidamente cómo fue a dar a Potosí, cómo se acomodó y de qué manera desempeñó sus funciones. Capítulo 4. El padre y el hijo. Dijimos ya que era natural de Chuquisaca, nacido de padres nobles y que gozaban de una riqueza mediana en aquellos tiempos de opulencia. Vióse en su niñez el ídolo de ellos y recibió una educación esmerada, aprendiendo cuanto se enseñaba entonces. Cursó todos los años de humanidades, sin embargo, no se recibió de abogado, tanto porque tenía un horror invencible por las pandectas, novelas y el digesto, que entre paréntesis es de todos los libros el más indigesto, cuando por ser más aficionado a la lectura de las obras de Lope de Vega, Calderón, etc. De modo pues que Enrique en otros tiempos y otros países hubiera sido buen literato y poeta, pues tenía realmente numen. Pero en aquel tiempo como ahora la bella literatura en nuestro país no daba ni para cigarros. Dedicado únicamente al cultivo de las bellas letras se hubiera visto en la precisión de beber el viento, alimentarse con sueños y terminar su vida muriendo en un hospital, suerte muy común a los que cultivan la poesía, aun en los países más poéticos y entusiastas. Ejemplos el Tasso y Ariosto, en Italia. Así pues, no pudiendo ser aquello para lo que tenía vocación, tuvo que resignarse a no ser nada, lo cual por lo demás le importaba muy poco. Más de una vez había hecho poco más o menos las siguientes reflexiones. Si uno toma una carrera necesariamente, o es para entalegar buenos doblones, o para adquirir reputación y nombradía. En cuanto a lo primero, tengo lo suficiente para pasar la vida con alguna comodidad. Y no soy hombre nacido para vivir, contando plata cada día, cada momento, para ver si me falta, o no, medio real. En cuanto a lo segundo, la España nos ha condenado a ser esclavos suyos en nuestro país sin permitirnos ninguna aspiración. Además que fuera yo. Para abogado me falta mala fe, no soy hombre de engañar a todos los litigantes,
presumiéndoles que la justicia está de su parte. Para teólogo, desgraciadamente, tengo conciencia y para médico, respeto bastante el quinto mandamiento de Dios. Convencido por tan plausible razonamiento de que no podía hacer otra cosa mejor que gozar del presente, vivía Enrique en una completa indiferencia con respecto al porvenir, pero al reflexionar así partía de un falso supuesto y, como vulgarmente se dice, no contaba con la huésped. Hacía suyas riquezas que todavía eran de su padre, olvidándose sobre todo cándidamente que tenía 9 hermanos, que podían decirse otro tanto. Así sucedió que cuando cumplió 24 años, su previsor padre le habló un día en estos términos poco más o menos. «Hijo mío», le dijo, «necesario es que pienses ya en tu porvenir. Yo he cumplido ya todos mis deberes. Te di una educación literaria con la esperanza de que siguiendo con la abogacía llegaras a ser, por lo menos, oidor de la audiencia. Pero tú no has querido, y en vez de conquistar honores para ti y tu familia, que entonces te hubiera debido su lustre, has preferido vivir en la ociosidad, malgastando en futiles pasatiempos los más preciosos años de tu existencia. Semejante estado de cosas no debe durar por más tiempo. En vez de contraer hábitos de constancia en el trabajo, los adquirías de indolencia y ociosidad. Vivirás consumiendo tu existencia en placeres que no merecen la pena de ser buscados para llegar a la vejez con las fuerzas agotadas, lleno de achaques, sin un céntimo de renta y concluir acabando tus días miserablemente en un hospital. Tienes necesidad, pues, de dedicarte a buscar, por el trabajo, los medios de vivir cómodamente. Pues, por lo que respecta a mí, es muy poco lo que tienes que esperar. Tienes 9 hermanos menores, en cuya suerte, como en la tuya, tengo que pensar. Y aún lo poco que te toca de mis bienes, no puedo poner a tu disposición, porque necesito que me des una garantía con tus hábitos de trabajo para estar seguro de que no lo derrocharás mañana. Voy pues a proponerte un medio al efecto. Ve si te conviene aceptarlo. Tengo en Potosí un amigo comerciante bastante rico y de poca familia. A la edad en que debe estar ya, tendrá necesidad, sin duda, de un hombre inteligente y honrado, que corra con todos sus negocios, porque en la verdad es algo pobre de espíritu. Dirígete pues allí con una carta mía de recomendación, y estoy seguro de que te proporcionará un buen destino, sea en su casa, sea en la de algún amigo suyo, conduciéndote con juicio, mereciendo el aplauso y la confianza. Del que te ocupe darás un gran paso para asegurar tu porvenir. Empezarás a ganar poco, pero manejándote bien, te irá después a las 1000 maravillas. Todo pues depende de ti, piénsalo bien. También lo pensó Enrique, que le fue forzoso convenir en que su padre tenía razón. Así, después de hechos los preparativos de viaje, despidiéndose de sus amigos, y partió para Potosí con gran pesar de su madre, y acompañado de la indispensable bendición del padre. Presentóse a don Samuel. Este leyó la carta, consultó con su mujer. Esta, que había examinado a Enrique, dio su opinión favorable y todo fue concluido. Enrique se encargó de todos los negocios de don Samuel, con el sueldo de 100 duros mensuales pagados con la mayor exactitud. Durante algún tiempo todo fue satisfactoriamente. Enrique se conducía como un buen caballero, manejando los negocios con el mayor esmero y limpieza, de modo que don Samuel estaba encantado y Mercedes contenta. Pero desgraciadamente no todas las cosas tienen un buen fin. La presencia de ciertas causas produce siempre tales efectos, unos buenos, otros malos, y en este último caso, los místicos y beatos acostumbraban a atribuirlos a las tentaciones del demonio. Sin duda, para echar sobre sus espaldas gran parte de la responsabilidad que debe pesar exclusivamente sobre el hombre. Nosotros, que gracias a Dios no somos místicos ni beatos, y quizá algo fatalistas por organización, atribuimos todo lo bueno y malo que sucede a la casualidad, lo cual quiere decir que somos filósofos a la moda, y que hemos aceptado ese sistema, comodín para evitarnos el trabajo de torturar la inteligencia. Hay cosa más cómoda y fácil que contestar a todo
¿La casualidad? ¿La hay más satisfactoria? Creemos que no. Así la casualidad había hecho que Enrique fuera buen mozo y elegante, que fuera a Potosí, que se acomodara en una casa en que solo había un marido tonto y ya entrado en años, y una joven elegante y bella, que aún no había amado y que debía sujetarse precisamente a esa inexorable ley de la naturaleza, amar. He aquí, Señor, un conjunto de casualidades que debían tener precisamente por consecuencia. ¿Qué? Enrique joven y buen mozo, Mercedes bella o joven todavía, y Samuel viejo y tonto. Vaya usted a ver si en aquellas circunstancias o casualidades no era natural que naciera el amor. Pues, Señor, Enrique y Mercedes se amaron. Esta con un frenesí y pasión de una mujer que ama por la primera en su vida. Poco le importaba el deshonor, la infamia y el perjurio. Amó y no tuvo ya pensamientos sino para Enrique. La credulidad y necia confianza de don Samuel contribuyeron un poco a la perdición de Mercedes, y a que Enrique se infamara, cometiendo el doble delito de ingratitud, y ese crimen que las leyes humanas y divinas castigan con tan justa severidad, el adulterio. Capítulo 5. Un año antes. Confiados en la insensata credulidad de don Samuel, Enrique y Mercedes se entregaron durante 6 meses a su criminal pasión, guardando muy poca reserva, pero por más tonto que hubiese sido don Samuel no podía menos que advertir lo que pasaba. Tal sucedió. Comenzaron a despertarse sus sospechas, y para adquirir la certidumbre de lo que vislumbraba, muy poca cosa tenía que hacer. Para él, lejos de observar con disimulo, ocultando cuidadosamente sus sospechas hasta tener alguna prueba irrecusable de su deshonra, y poder de este modo infligir un castigo ejemplar, descubrió neciamente sus temores a su esposa. «Ah, tienes celos, don Enrique. ¿Hay cosa más sencilla que mostrarle la puerta de la calle? Hazlo, así de ese modo me evitarás molestarme con tus necias sospechas», respondió Mercedes, con admirable sangre fría, manifestando de este modo una completa indiferencia hacia Enrique, aunque allá en su interior temblaba a la idea de que su marido hiciese lo que ella misma, con sin igual audacia, proponía. Don Samuel quedó completamente engañado por aquel medio diplomático empleado con tanta habilidad, y seguro ya de la inocencia de su mujer dijo: «Ya que no hay nada, está de más emplear ese medio tan violento y bochornoso. ¿Qué me diría su padre?». Mercedes le dio las gracias allá en su interior y con una indiferencia fingida perfectamente, repuso: «Haz lo que mejor te parezca. En cuanto a mí, debo mudar de conducta respecto a él, aunque no tengo ninguna falta que reprocharme, si no es el haberlo tratado como a un miembro de la familia, en consideración a los importantes servicios que cada día te hace». Así terminó esta conferencia que sin la estúpida confianza de don Samuel hubiera tenido tal vez otras consecuencias. No obstante, Mercedes conoció que no estaba concluido todo, pues sabía muy bien que una vez despertada la sospecha en el hombre, rara vez se borra completamente, y como preveía los peligros que la amenazaban en el porvenir, resolvió conjurarlos de un modo infalible y terminante. Era antigua costumbre de don Samuel salir a las 7 de la noche y regresar a las 9 en punto. Pero desde el día en que se despertaron sus sospechas faltó a ella, y con gran admiración de su mujer, estuvo en su casa durante 3 noches sin salir. Mas aquella noche, totalmente ya tranquilizado, volvió a su costumbre de marras y salió, según él decía, a buscar tertulia, aunque nunca o rara vez tomaba en ella la palabra, sin duda por lo de aquello: el que habla siembra y el que escucha cosecha. A pesar de la confianza en la fidelidad de su mujer, iba murmurando por la calle: «En verdad que tuvo razón sobrada el sabio que dijo, al menos así me lo han contado, que el alma de la mujer es el demonio de la inconstancia. Pues, Señor, el marido más bueno, más complaciente no tiene escrúpulo en plantarle en la cabeza un adorno que ni Satanás puede arrancárselo. Felizmente, y gracias a la virtud de mi mujer,
estoy aún exento de esa desgracia. Pero tarde o temprano puede suceder. Necesario es estar alerta. No deja de darme cuidado ese maldito mozalbete chuquisaqueño, con sus 25 años y elegante bigote. Vaya si se enamorara de Corina, me hubiera sido muy gustoso hacerlo casar con ella. Pero atreverse a cortejar a mi mujer, el diablo se mete siempre en todo. Pero dejemos a don Samuel seguir su camino rumiando palabras unas tras otras y volvamos a su casa. Pocos momentos después que salió don Samuel, Enrique se hallaba ya en el salón particular de Mercedes. Ésta le aguardaba con impaciencia, y bajo el influjo de las ideas que habían despertado en ella, la conferencia que acababa de tener con su marido. «Siéntate, Enrique», le dijo, «tenemos que conversar muy seriamente». «Muy seriamente, ¿y sobre qué asunto, querida mía?» «Sobre lo que más nos interesa, nuestra felicidad y existencia». «¿Y bien? ¿Qué es lo que turba nuestra felicidad? ¿Quién amenaza nuestra existencia? De seguro no es don Samuel». «Enrique, te aseguro que no es este el momento propio para chanzas. Óyeme, mi marido empieza a sospechar nuestras relaciones y con un poco de sagacidad y vigilancia todo lo hubiera descubierto. Felizmente, en vez de procurar sorprendernos, me ha comunicado sus recelos que por de pronto conseguí desvanecer con una hábil contestación, pero no ha pasado el peligro. El día menos pensado puede saberlo todo y vengarse, y él debe ser feroz en la venganza. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo conjuraremos ese peligro? Enrique no respondió, porque en realidad no sabía qué contestación dar. Si aconsejaba la fuga, ¿dónde habían de huir? ¿No era la América una inmensa cárcel, con el mar por límites, y donde la España tenía encerrados sus súbditos tanto americanos como españoles? Pero mientras él estaba en estas reflexiones, Mercedes ya había formado sus proyectos con anterioridad. Prosiguió: «He formado un proyecto para llevar a cabo, indudablemente necesitaré de tu cooperación, pero que por ahora no conviene que sepas. Intertanto, solo te voy a prescribir una regla de conducta que casi estoy segura la observarás fielmente». «Di cuál es, y serás perfectamente obedecida». «Consiste en que al hablarme lo hagas siempre con mucha urbanidad, pero teniendo cuidado de no caer en la afectación. No extrañes también si te muestro alguna frialdad. Ya comprendes que ella es necesaria en las actuales circunstancias. Y a fin de que mi marido olvide completamente sus sospechas, procura cortejar a Corina, sobre todo cuando juzgues que Samuel te observa. Pero cuidado con cumplir esto al pie de la letra, y que las chanzas pasen a veras. Demasiado te amo para que suceda lo último, pierde cuidado. Pero advierte que si yo me someto a observar la conducta que me prescribes, es porque así lo exige nuestra seguridad, y sobre todo, por darte gusto». Habráse advertido en el diálogo anterior que Enrique estaba resuelto a cumplir todas las prescripciones de Mercedes. Es porque se hallaba en esa época del amor, en que la mujer es el amo y el hombre su esclavo. Amando con toda la credulidad y buena fe de un primer amor, no podía suponer ni la sombra de la más ligera falta en aquella mujer a la que consideraba impecable como un ángel. Así, partiendo de este falso supuesto, nada de criminal sospechó en el proyecto de Mercedes, que por lo demás no dejaba de excitar terriblemente su curiosidad. Pero como sabía que aquella era impenetrable cuando quería ocultar un secreto, se guardó muy bien de procurar arrancárselo, aun acudiendo a esos medios que se creen irresistibles ante las mujeres que realmente ama. Así pues, sin más reflexiones se resolvió a ejecutar todo cuanto le había prescrito Mercedes. Capítulo 6. Corina. Efectivamente, desde el siguiente día empezó Enrique a observar una conducta tan circunspecta y reservada en sus relaciones con Mercedes, que días después no solo don Samuel, sino el marido más quisquilloso, nada de malo hubiera tenido que reprocharle. Pero no se crea que las relaciones de Enrique y Mercedes se habían convertido, ex abrupto, en esa amistad reservada y fría que prescribe la sociedad, y que las gentes del gran mundo saben fingir con tanta perfección. No.
Todo había ido gradualmente y de un modo tan insensible que aunque aquello parecía más bien un efecto lógico, de una indiferencia natural y no el resultado de un convenio mutuo y secreto entre ambos amantes. En esto, como en todas las cosas que se relacionan a disimulo, la mujer es la criatura más hábil que haber puede sobre la tierra. La costumbre ha hecho de la hipocresía y de la destreza en ocultar sus sentimientos reales fingiendo otros muy distintos, una virtud cardinal para la mujer. Esto es de todas las épocas. Así no es de extrañar que en asunto Mercedes haya sido la maestra de Enrique. Es verdad que algo le costó a éste observar esa conducta de falsía y simulación, habiendo nacido chuquisaqueño, es decir, venido al mundo con esa franqueza natural, distintivo característico de las almas elevadas y grandes. Hallaba muy penoso el tener que vivir llevando siempre una máscara, pero ¿qué debía de hacer? Así lo exigían imperiosamente las circunstancias antes dichas, y a las que pronto vino a reunirse otra, para la que le sirvió admirablemente esta primera lección. Con respecto a la segunda parte del programa de Mercedes, fue a Enrique 100.000 veces más fácil el conformarse, porque vive Dios, la tal Corina, que a la razón contaba 14 años, era digna no sólo de los fingidos galanteos de Enrique, sino de inspirar una pasión verdadera y profunda a cualquiera que lo hubiera contemplado en esa feliz época, que un poeta ha llamado con tanta exactitud primavera de la edad, colocada ya entre los confines de la infancia y de la juventud, reunida a la gracia y seducción exquisita de ésta, el candor y la simpática atracción de los poetas suele entrever más allá de los linderos de este mundo material. Flor delicada y pura que destinada a brillar tan solo un día parecía que la naturaleza se hubiera complacido en dotarla ampliamente de los más hermosos y brillantes colores, de los más exquisitos y embriagantes perfumes. Hermosa como el ideal de la felicidad, seductora como la esperanza y pura como la oración de un niño, parecía destinada por Dios a ser sobre el mundo el ideal de la perfección, el mágico talismán que prometieran sin igual ventura sobre la tierra. Es por ello que extrañamos sobremanera que Mercedes tuviese tan insensata confianza en la constancia de Enrique al aconsejarle que cortejase a una criatura tan encantadora. Así sucedió que a pesar suyo, y sin que al principio fijara en ello la atención, Enrique cedió insensiblemente a la mágica e irresistible influencia que ejercen siempre sobre un corazón joven y ardiente, la belleza y la juventud reunidas. Corina al principio tomó sus palabras como la natural indiferencia de su edad, pero cuando aquel empezó a emplear ese lenguaje vehemente y enérgico de un verdadero amor, cuando a la magia de una palabra elocuente y simpática unió la expresiva mirada y penetrante hasta el alma, la sonrisa que conmueve profundamente todo nuestro ser, Corina no pudo resistir a los primeros síntomas de un amor que en su alma virginal debía dejar huella que el tiempo no podría destruir jamás. Enrique empezó amando a Corina con la reflexión y experiencia propia de sus años, luchando sin embargo para sobreponerse a sus impresiones mientras Corina sin lucha, sin combate ninguno entregaba su corazón a esas emociones tan dulces y poderosas que hacen entrever el alma un jardín todo esmaltado de flores en el porvenir. Pobre corazón de ángel que olvidaba que en la tierra todo es lodo y miseria. Entretanto Mercedes se consagró con el mayor ahínco a emplear todos los medios necesarios para lograr el buen éxito del proyecto que en maldita hora concibió, por una fatalidad inconcebible, o más bien por un secreto designio de la providencia. Mercedes, al proponerse perpetuar su felicidad, acudiendo a medios que necesariamente debían ser criminales, preparaba también sin pensarlo su castigo. El crimen es una espada de dos filos, y el hombre más diestro y avesado no puede manejarla sin herirse también. Capítulo 7. La burla de Don Samuel. Estamos a fines del año de 1780, célebre en los fastos de América, por los acontecimientos que vamos a recordar rápidamente.
En ese año había estallado en Tungazuca la revolución encabezada por el marqués de Oropesa, don José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru I. Don Gabriel se proponía la completa emancipación de los indios, la expulsión, o más bien, el total exterminio de los españoles y sus descendientes americanos. El grito de guerra a los blancos retumbó de un extremo a otro del Perú. Millares de indios se lanzaron a las armas, y la dominación de la España en América vaciló sobre sus cimientos de bronce. Sangrientas ejecuciones, degüellos parciales o de provincias enteras, asesinatos y venganzas feroces siguieron inmediatamente a la ejecución del corregidor de Tinta. Ese sumario procedimiento llamado Unanchay estaba entonces en todo su vigor. Consistía el Unanchay en hacer poner de rodillas a la víctima, obligarla a recitar en voz alta el bendito, o mataban al infeliz a garrotazos. Este orden se seguía irrevocablemente y al que se conformaban los indios con el supersticioso respeto a un rito, pues tenían también la preocupación de que el bendito justificaba su crimen y después que pronunciaban la palabra Anunchaykuna, se mostraban inexorables en la ejecución. Partidas compuestas de centenares de indios en todas las provincias del Alto Perú, en especial en la de Chayanta, asesinaban sin piedad ni excepción a todos los blancos que sorprendían, ya sea en los caminos, a alguna distancia de los pueblos de importancia, ya sea en los cantones y aldeas. Todas las provincias del Alto Perú estaban, pues, en completa interdicción, y desgraciado de aquel que se hubiera atrevido a atravesar alguna parte de esa vasta superficie, ocupada por esos montoneros a los que animaba una terrible sed de venganza. Aquellas circunstancias y el extraño carácter de don Samuel favorecieron de un modo singular las miras de Mercedes. El predominio absoluto que tenía sobre su marido le sirvió poderosamente en esta ocasión. Uno de esos días tuvieron el siguiente diálogo que Mercedes promovió al efecto de una manera diestra, hablándole de lo que sus amigos lo jaleaban mucho, por tímido y poltrón, enseguida de sus intereses comprometidos en Oruro. Es verdad, decía don Samuel, esta maldita rebelión perjudica de un modo terrible mis intereses. ¿Quién sabe si los alzados han saqueado ya la casa de mi consignatario en Oruro, que tiene míos en su poder más de 20,000 duros? Dios no lo quiera, pero yo no creo que haya tanto peligro en ir allá. El alzamiento de los indios se ha reconcentrado principalmente en las provincias del Cusco y de La Paz. ¿Ya? ¿Y la maldita indiada de Chayanta por donde es forzoso atravesar? No, hija mía, es imposible el ir por ahora a Oruro. Bien es verdad que vale muy poco mi pellejo, pero no me gustaría ir a arriesgarlo por más que así lo exijan nuestros intereses. Y por más agradable que sea, la idea de dar una brillante prueba de mi valor a todos los amigos, cada día me hacen arder las orejas con un Samuel, no seas tan tímido. Deja a un lado la poltronería, manéjate como hombre, no seas tan cobarde. Y todo lo que tú les oyes. Samuel, se me ocurre una idea. ¿Cuál? ¿Quieres hacer callar a esos impertinentes dándoles una prueba de valor sin exponerte a nada? Que si lo quisiera, diera buena plata por ello, pues lograrás hacerlo despidiéndote de ellos, diciendo que vas a Oruro, y después de persuadir a todos te encerrarás durante unos 15 o 20 días, el tiempo necesario para que crean que has ido y vuelto. Así tendrás ocasión de contar alguna terrible historia que te hagan pasar en ellos como un prodigio de valor. ¿Qué te parece mi idea? Excelente. A las 1000 maravillas. Vive Dios, mujer, tienes más talento que 4 hombres. Realmente es una soberbia idea e inmediatamente voy a ponerla en obra. Desde pasado mañana me encierro en mi cuarto, y tú dirás que ese día muy temprano salí para Oruro. Hoy y mañana me despediré de mis amigos, ja. ¿Qué cara van a poner? He de tener que reírme lo menos un mes. A estas palabras no pudo Mercedes reprimir la expresión de una inmensa satisfacción
y con una alegría mal disimulada respondió a su marido: «Muy bien pensado, a fe mía, de cierto que le vamos a hacer una burla bien pesada a los que te jalean por poltrón y cobarde. Pero mujer, si a alguno de ellos se le ocurriera enviarme carta, encomienda, etc., ¿qué? Hay cosa más sencilla que decir, amigo mío. No le pido órdenes, porque con los peligrillos que hay por allá no puedo encargarme de ningún negocio, puesto que no respondo de mí mismo. Así la creencia en tu supuesta marcha será más fácil». «Tienes razón. Ahora sí que todo está perfectamente allanado y no hay inconveniente alguno». Sí, todo está perfectamente allanado». El lector no sabe por qué se alegraba tanto Mercedes, mas después verá que tenía bastante razón, puesto que la imbécil fatuidad de don Samuel salvaba con una sola palabra lo más difícil y espinoso del proyecto de Mercedes. Así desde aquella tarde principió la farsa de la despedida, la que fue desempeñada por Mercedes con el rol que le tocaba con una maestría sin igual, y que hubiera enviado la más hábil cómica, y por don Samuel con la más profunda seriedad. Fue a casa de algunos amigos suyos y les confió que el estado de sus negocios y el justo temor que temía de que fueran saqueadas sus propiedades por la indiada lo obligaba a marchar precipitadamente a Oruro. Sorprendió mucho esta resolución a los amigos de don Samuel, que conocían perfectamente su timidez, o más bien cobardía, pero se explicaron todo con la plausible razón de que no hay hombre cobarde cuando corre peligro la bolsa y cuando se trata de salvarla. No obstante, le hicieron 1000 reflexiones para que desistiera de tan insensato proyecto, pero él, que tenía a pechos el darles una prueba de su valor, y sabiendo muy bien que no había en su casa indios sublevados, se mantuvo en sus 13. Capítulo 8. Viaje a Oruro. Hiciéronse los preparativos del viaje de tal modo que todos los que no estaban en el secreto se persuadieron más y más de lo que llamaban la temeridad de don Samuel. La noticia circuló en todo Potosí, porque don Samuel, a pesar de su necedad, era bastante conocido y gozaba de alguna consideración por su proverbial riqueza. El día señalado para su marcha supuesta, Samuel se encerró en su cuarto, de donde no salía sino en las horas de almorzar y comer. Su mujer estaba continuamente a su lado y hacía cuanto le era posible para tener contento al marido. Él, que por lo demás extrañaba muy poco la sociedad, generalmente pasaba el día jugando a los naipes con Mercedes. Así pasaron 15 días durante los cuales Samuel había concluido por aburrirse algo. Le fastidiaban sobremanera los mismos juegos, las mismas conversaciones. El gran recurso que Mercedes tenía para divertirlo era recordarle el soberbio chasco que iba a darles a sus amigos con la burla que les hacía. Samuel tomaba a pecho este asunto, así que nada omitió para asegurarse el buen éxito y pasar eternamente por el hombre más valeroso. A este fin Mercedes hizo también escribir a su marido la siguiente carta, que aquella debía mostrar a todos los que preguntasen por éste. Mi muy querida esposa, en la persuasión de que debes estar con algún cuidado, por mí me apresuro a escribirte comunicándote noticias mías, que se las darás también a todos los que pregunten por mí. Realmente la situación de esta provincia es tan horrorosa como nos la pintaban. He estado varias veces a punto de ser asesinado por los indios, que parece se han convertido en unos demonios, pero mi presencia de ánimo y valor me han salvado, y espero será lo mismo hasta Oruro. Poco antes de llegar a este pueblo me asaltaron 10 de esos fascinerosos, pero de un pistoletazo maté a uno de ellos, y todos los demás se pusieron en fuga. Mañana salgo para Oruro. Me dicen que en los desfiladeros de Bombo está el famoso bandido Tupac Mamani. No dejo de tener alguna zozobra, pues me aseguran que es un forajido capaz de asesinar a Jesucristo en persona. Pero como ya no puedo regresar, pasaré adelante con la bendición de Dios, suceda lo que sucediere. Tengo bastante valor para afrontar el peligro. No obstante, como es necesario ser prevenido en todo,
y temiendo algo de funesto en mi persona te envío mi testamento, y te ordeno, por esta, que si no tienes noticias mías hasta dentro de 2 meses, haga rezar por el descanso de mi alma 200 misas, precisamente por los padres de la Recoleta de Chuquisaca, porque estos no tienen cuidantas. Hasta muy pronto, hija mía, si vivo, y si hasta la eternidad, tuyo siempre, S.J. de Peñafiel. Una carcajada de satisfacción expresó el inmenso contento de Samuel, después que concluyó de escribir esta carta bajo el dictado de su mujer. «Excelente», volvió a repetir, «y para que nada falte es necesario redactar el testamento». «¿Para qué?» «Vaya, para que no quede duda ninguna. A mí no me parece necesario ya. A mí sí. En este momento lo voy a hacer y tú procurarás mostrarlo a todos mis amigos y dejar que con esta carta corra de mano en mano. Haz lo que mejor te parezca». Lo que le pareció a don Samuel fue redactar inmediatamente el testamento, que por lo demás fue muy corto. Dejaba todos sus bienes a Mercedes y Corina por mitad, y un legado de 100,000 duros a Luis. Terminado que hubo, se lo entregó a Mercedes, la que hubiera dado gracias a Dios si no hubiera estado trabajando por cuenta del demonio. Aquella misma tarde uno de los amigos de Samuel vino de visita. Mercedes salió a recibirlo. Después de las salutaciones de costumbre, el amigo, que era un buen sujeto, preguntó por Samuel, si había recibido noticias suyas. «Sí», contestó Mercedes, «acabo de recibir una carta suya, y la que en ella me dice, y lo que verbalmente me ha informado el chasqui, me tiene en una mortal angustia». «¿Y qué dice en la carta?» «Aquí la tiene usted, puede usted leerla, y enseguida le informaré lo que he sabido por el chasqui». «Oh», dijo el amigo después de acabar de leer la carta, «esto me parece prever algo funesto para mi amigo». «Y tiene usted razón, porque el chasqui que salió al día siguiente después que mi marido me ha dicho que en Pacoata susurraba la voz de que a las 8 leguas de allí habían muerto los indios a pedradas a un blanco, y que se creía por todos de que el tal cobardemente asesinado fuese mi marido». Mercedes hizo esta relación con las lágrimas en los ojos y con una profunda aflicción pintada en su fisonomía. Oh, el demonio ha dado a la mujer una de sus más grandes prerrogativas, la de fingir y engañar con el más maravilloso arte. Dios no quiera que haya sucedido tal cosa, porque en verdad me sería muy dolorosa su muerte. ¿Y ha llegado también a sus manos su testamento? Sí, señor. Pero ¿quién piensa en tal cosa cuando el más intenso pesar nos aflige? Tiene usted razón, 1000 veces razón. Son terribles, señora, los tiempos en que vivimos. Sobre este tono siguió la conversación, Mercedes afectando la mayor tristeza y haciendo lo posible, él visitando para desvanecer la triste preocupación de aquella desconsolada belleza. Con esto se despidió el visitante y a las cuantas horas ya sabía todo Potosí la terrible situación en que se hallaba don Samuel, cuando escribió la carta a su mujer, y aún empezó a circular ya la noticia de la muerte de aquel. Capítulo 9. Primer resultado del proyecto. Así se llevaba adelante esta farsa que debía tener tan funestas consecuencias. Samuel empezaba ya a aburrirse seriamente y más de una vez habló de concluir esa comedia con el último acto que, según el plan convenido, era salir una mañana a las 5 y regresar a las 9 como de un largo viaje. Además, un presentimiento terrible principiaba a poseer su corazón, aquel aislamiento, ese silencio que le rodeaba. La noticia de su muerte circulaba en Potosí y algunas miradas sombrías que había sorprendido a Mercedes le inspiraban temores vagos. Así habló definitivamente cuando pasaron 20 días de salir al día siguiente. Mercedes no mostró extrañeza ninguna y más bien se prestó, muy complaciente a los deseos de su marido. Mercedes y Samuel almorzaban a una misma hora, este en un cuarto próximo y aquella en el comedor. La criada introducía la fuente e inmediatamente después salía a una señal de su ama, quien servía el plato de don Samuel,
se lo pasaba donde él estaba y volvía a sentarse. Este manejo era de todos los días. Después de la comida, Samuel tomaba su copa de vino de Sinti y se entregaba a la siesta. Así sucedió aquel último día. Comió Samuel y se metió a su dormitorio a pasar su siesta. Pero transcurrieron 2, 3, 4 horas sin que despertara de su profundo sueño. Al día siguiente, en nada, principió a desarrollarse el fin del último acto. Pasó el día como los anteriores. La tarde de ese día bajó Mercedes a la tienda donde se hallaba Enrique. Después de algunas palabras insignificantes le dijo: «Esta noche a las 12 te aguardo. Ven precisamente, he de estar allí, pierde cuidado». Salió Mercedes y fue a ver a sus esclavos y criados. Estos se hallaban en el patio interior, bebiendo. Pero cuando vieron a la señora ocultaron el licor. «Hola, pícaros», dijo. «¿A mí me han de engañar? Sé que es el cumpleaños de Pericote, y como es un criado que me ha servido siempre, quiero hacer algo por él. Tomen y diviértanse a su gusto, el patrón no está aquí y yo no soy mala». Y les tiró una bolsa en que habían lo menos 100 duros. Aquello bastaba para embriagar a todo mi regimiento. Así es que a las 9 de la noche estaban más ebrios que alemanes en campaña y a las 11:30 dormían como unos canónicos. A las 12 Enrique se presentó en el cuarto de Mercedes. Esta se hallaba agitada y pálida. «Recordarás, Enrique», le dijo, «que ahora tiempo cuando se despertaron las primeras sospechas de mi marido te dije, había formado un proyecto que tú no debías saber todavía, ¿te acuerdas?» «Perfectamente. Además me dijiste que a su tiempo me lo comunicarías, para que yo te ayudara. ¿Y ahora?» «Ahora es, pues, llegado el tiempo de que me ayudes». «¿Cómo? Estoy pronto a hacer lo que tú quieras». «Está bien, sígueme». Y se dirigieron al dormitorio de don Samuel, levantando una vela que ardía en un candelero de plata sobre un aparador. Penetraron en el dicho dormitorio y Mercedes, colocando la vela sobre una mesa, descorrió las cortinas del catre. Enrique se sorprendió al encontrarse frente a don Samuel. «Don Samuel durmiendo aquí. Pero si me dijeron que mientras fui yo a Mondragón, había partido él para Oruro. Y donde dicen que no ha llegado porque los indios lo asesinaron en Bombó, ¿no es esto? Así dicen y lo creen todos. Sin embargo, acércate y examínate con cuidado». Hízolo así Enrique y retrocedió horrorizado. Don Samuel se hallaba echado sobre la cama, vestido, y a la primera ojeada parecía profundamente dormido. Pero examinando con atención se advertía una palidez lívida, esparcida sobre las facciones de aquel hombre. Mercedes y Enrique se hallaban frente a un cadáver. «Muerto. ¿Tú lo has muerto, Mercedes?» «Sí, yo misma». «Desgraciada, ¿sabes lo que has hecho?» «Perfectamente. He roto el obstáculo que parecía eterno para que nuestra felicidad fuese eterna». Enrique nada respondió, se hallaba abrumado bajo la impresión de aquella escena fúnebre y de las 1000 encontradas ideas que en tropel se amontonaban a su imaginación. Mercedes dejó que pasara aquella primera impresión. Transcurrió un cuarto de hora. Enrique levantó la cabeza. Él también estaba pálido como el cadáver que tenía al frente. «No hay remedio», dijo. «Eso es atroz, pero ¿qué hacer? Mercedes, has cometido un infame y execrable crimen, y temo que Dios nos castigue con todo el rigor de su cólera». «No importa», contestó ella. «Yo sola soy la culpable y solo sobre mí debe caer su venganza. Ahora el único favor que te pido, Enrique, es que me ayudes a hacer desaparecer esta única prueba de mi delito. Vamos a enterrarlo en el tercer patio». Enrique tenía una extrema repugnancia a tocar aquel cadáver, razón por la que envolviéndolo en un gran poncho y tomando cada uno por un extremo, bajaron aquella carga tan pesada hasta el lugar donde debían hacerla desaparecer, bajo tierra. La luna brillaba en los cielos con pálida luz, de momento a momento. Algunas nubes en su incesante movimiento interceptaban y dejaban pasar sucesivamente sus rayos. El silencio reinaba en todas partes. Ambos llegaron al lugar señalado. Enrique se puso a cavar la tierra,
De repente se oyó la melancólica y lejana vibración de la campana que daba la una en la iglesia matriz. Ambos se estremecieron, parecía ese sonido vibrante un llamamiento de la eternidad, o el último ay de un moribundo. Enrique prosiguió cavando con febril agitación. Dieron las 2 y aún no habían acabado su penosa tarea. El sudor corría a torrentes de su frente aunque la noche era tan fría que era imposible respirar el aire. Mercedes se hallaba sentada a alguna distancia y de rato en rato se levantaba y ayudaba cuanto podía a Enrique. Por fin este acabó de cavar hasta la profundidad necesaria. Tomaron de nuevo el cadáver y lo arrojaron a aquel hoyo, tomando antes la precaución de desnudarlo completamente y arrojar encima cal viva, y por último la misma tierra que habían sacado. En fin terminaron su fatal obra echando encima tierra seca y endureciéndola como mejor pudieron. Cuando se retiraron, daban las 3 en el reloj. Enrique se recogió a su cuarto y Mercedes al de Corina. Al día siguiente hizo empedrar ese patio valiéndose del pretexto de que los caballos se ensuciaban mucho, que se formaba un lodazal, que era difícil limpiar, etc., pero en realidad para ocultar completamente las huellas de su crimen. Últimamente circuló con certeza la noticia del asesinato de don Samuel en Bombó. Nadie lo extrañó. Todos habían previsto este acontecimiento y se lo habían dicho cuando les comunicó su resolución, pero él por no perder unos cuantos miles había ido con ojo cerrado al peligro, pagando su necedad y avaricia. He ahí la oración fúnebre de don Samuel. Es la de muchos ricos, que mueren sin hacer un solo beneficio a la humanidad, llevando hasta la tumba su avaricia. En cuanto a Mercedes, hizo decir las misas ordenadas por su marido en su última carta, y tomó posesión de sus bienes en virtud del testamento, de la mitad como heredera y de la otra como curadora de Corina. Capítulo 10. Consecuencias. Transcurrieron 2 meses desde aquella noche fatal, y ni el más ligero dato para el conocimiento de este crimen se traslució al exterior. El secreto se conservó en el más profundo silencio guardado como estaba por las 2 únicas personas interesadas. Presentóse el testamento a la autoridad judicial, dióse posesión de los bienes a Mercedes y de su legado a Enrique, quien sí tuvo alguna repugnancia al recibir ese dinero que parecía ser el precio de su complicidad. Se guardó muy bien de manifestarla. Entonces recién principió para Mercedes una época de frenética felicidad, que no vino todavía a turbar el remordimiento que guardaba su acerado dardo, mientras que un insensato amor satisfecho dominara exclusivamente el corazón de Mercedes. Enrique también se entregó con la misma seguridad a las emociones de aquel amor violento, con toda la vehemencia de esas organizaciones privilegiadas en cuyas venas arde el fuego de la voluptuosidad. Pasado el tiempo consagrado por la etiqueta al luto, principió la época de los festines y francachelas, que parece constituyeran un cortejo necesario del amor. Un día era ya el paseo a las lagunas, se convidaban a los amigos, se llevaba un rico vino, y allí era la alegría, el chocar y romper vasos, cantar hasta enronquecerse y bailar hasta quedar exánimes. Otras veces el paseo era alguna casa quinta, donde se reproducían las mismas escenas. Generalmente sucedía esto hasta 4 veces por mes. La voz pública criminaba agriamente la conducta de Mercedes, cuya unión criminal con Enrique no era para nadie un misterio. Pero, ¿qué se le daba a Mercedes del qué dirán? Era feliz y lo demás le importaba un bledo. Pero a medida que transcursan los días y el tiempo continúa ejerciendo lentamente su obra de destrucción y renovación, nada resiste a su fatal influjo. Los monumentos de granito y bronce, que el orgullo del hombre levanta para perpetuar sus efímeras glorias, se desmoronan, destruyen y caen como la palma secular del desierto, que batida por las tempestades resiste durante algún tiempo, pero que un día desaparece llevando en alas del rápido y asolador Simeón. Con más razón todavía desaparecen y se borran los sentimientos del corazón para dar lugar a otros.
El corazón del hombre es como el cielo que se levanta sobre nuestras cabezas, sereno, límpido y bello un momento, cargado de negras y densas nubes dentro de otro instante. Su limpidez y manchas desaparecen a la influencia del mismo viento que agrupa y condensa, desparrama y limpia las nubes. La variedad es la esencia del hombre porque el movimiento es la ley de la naturaleza. En vano blasona de constancia, pues la necesidad misma de progresiva perfección exige la inconstancia. Estas palabras no parecen necesarias para explicarnos el cambio que gradualmente se operó en el corazón de Enrique, a quien empezó a parecer algo extraña esa turbulenta vida de locas orgías e inextinguible sed de diversiones. No podía darse cuenta como Mercedes, en vez de guardar las expansiones de su amor en el privado recinto del hogar doméstico, buscaba incesantemente el bullicio de las orgías prefiriéndolo al silencio del retrete. Sin embargo, nos parece que es fácil hallar la causa, considerando que el remordimiento embota su acerado dardo en el frenético bullicio de una vida báquica y turbulenta, y lo agudiza en el silencio del retiro. Mercedes tenía ya remordimientos y quería olvidarlos siguiendo ciegamente la funesta senda a que se había lanzado. Mientras tanto no sucedía lo mismo con Enrique, quien de ninguna manera había contribuido al desenlace y funesta conclusión del terrible drama que dejamos referido, y solo a lo último, cuando ningún remedio cabía ya, tuvo parte en la ocultación del crimen, pero de ninguna manera en su perpetración. Así no es de extrañar que los remordimientos de Enrique fueran, en comparación de los de Mercedes, lo que las ligeras nubecillas que por un momento turban la serena limpidez del horizonte, comparadas con las tempestuosas nubes preñadas de rayos y relámpagos. De modo que el motivo que Mercedes tenía para buscar el bullicio y ruido de los festines no subsistía para Enrique, quien lejos de hallar alguna diversión en ellos, se fastidiaba soberanamente como un canónigo, rezando maitines. Pero se nos dirá, el amor que todo lo embellece, revistiéndolo de los más primorosos y mágicos colores, que cree ver fragantes y hermosas flores de donde solo existen espinas, el cielo donde existe el infierno, ¿acaso no tenía embelezo alguno para Enrique en los seductores brazos de Mercedes, que en el frenesí de su amor por aquel había arrojado ciegamente en el abismo del crimen? A esta pregunta no podemos responder sino diciendo que si Enrique no hubiera visto sobre la frente, antes pura de Mercedes, la roja mancha del crimen, tal vez hubiera continuado amándola con igual intensidad que antes. Pero desde aquella noche en que Mercedes se le presentó frente a un cadáver diciéndole: «Yo soy la causa», el ángel cayó de su trono esplendente de pureza, para convertirse en la personificación de ese ideal y emblemático ser que se llama genio del mal o Satanás. Y decimos que hubiera continuado amándola sin esta terrible circunstancia, porque estamos seguros de que hubiera conseguido fácilmente sofocar los dulces sentimientos de la mirada tierna de Corina. Empezaba a hacer nacer, y ahora el infame asesinato de que se había hecho culpable Mercedes la alejaba más de ésta, obligándolo a reencontrar, por decirlo así, todo su cariño en Corina, que a la perfección de sus formas unía la pureza de un ángel. Capítulo 11. Rompimiento. Pasaron de este modo 7 meses. 7 meses de una vida tempestuosa y agitada, durante las cuales hasta la misma Mercedes había concluido por cansarse de placeres en que las más veces no tomaba parte su corazón. Poco a poco escasearon los festines e insensiblemente volvieron a una vida tranquila y serena en apariencia. Mercedes, con ese instinto propio de las mujeres apasionadas, había adivinado ya el naciente amor de Enrique a Corina, y el instante en que hizo aquel descubrimiento fue uno de los más amargos de su vida. Conocía muy bien que un amor que se apaga para siempre. No renace como el fénix de en medio de sus cenizas, y jamás había pasado por su imaginación que llegar pudiera un día en que Enrique dejara de amarla. Aquel pensamiento era un pesar intenso para ella, pero tuvo valor suficiente para ocultarlo, encerrado en su corazón por algún tiempo.
Vivieron así todavía 6 meses, Mercedes ahogando en su corazón los horribles tormentos que la devoraban, teniendo que presentar siempre a Enrique una faz risueña y serena, lo cual exasperaba más a éste. Hubiera 1000 veces preferido verla sumida en las angustias y las agitaciones del remordimiento, porque el remordimiento es la expiación, es el crisol en que se purifica el alma manchada por el crimen, es la prueba de que no se ha apagado todo sentimiento de dignidad, de moralidad en el corazón humano, pero verla siempre con la sonrisa en los labios, no bajar nunca la frente al peso de una idea dolorosa, no ver en sus ojos una sola lágrima, ni oír hablar nunca de aquella terrible noche, eran cosas que alejaban más su corazón del corazón de Mercedes. Verdad es que a ese respecto no tenía razón. Mercedes lloró más de una vez en esas noches en que la fiebre del insomnio la devoraba. Más de una vez arrugaba su hermosa frente al impulso de una idea dolorosa, pero eran de celos. El remordimiento había huido de aquel corazón dominado exclusivamente por ese amor frenético y delirante que no encuentra límites en el espacio, término en el infinito. Tales situaciones duran por poco tiempo. Llegó al fin el día en que Mercedes tuvo que explicarse proponiendo rotundamente a Enrique se casara con ella. Aquel momento fue el de la crisis. Enrique no supo por de pronto qué contestación dar, pero una circunstancia, la menos pensada, lo salvó por entonces. Mercedes tenía materialmente fanatismo por su país natal. Para ella las tortuosas calles de Potosí eran alamedas magníficas. Sus pesadas y por cierto nada arquitectónicas casas, palacios soberbios y para nada en el mundo hubiera dejado su triste paseo por las cebadillas que para ella eran los campos elíseos. Enrique fingió aceptar con entusiasmo la proposición de Mercedes, pero dijo él: para que no creas que procedo dolosamente, te advierto que inmediatamente después de nuestro matrimonio nos trasladaremos a Chuquisaca. Este clima es insufrible y no quiero el día menos pensado morir de frío. Mercedes quedó sin contestación que dar. Instó, suplicó para hacer desistir a su amante de su propósito, pero éste se manifestó inflexible. Quedó suspenso el asunto, pero por muy corto tiempo porque Mercedes se prestó a todo. Fue entonces que Enrique tuvo ya que acudir a 1000 subterfugios para demorar cuanto fue posible. Pretextos no faltaron, pero al fin cansó la paciencia de su amante. Durante esta especie de lucha, Enrique separó toda su fortuna de la de Mercedes y bien pronto compró casa, donde estableció a Corina, cuya presencia era ya insoportable para aquella, que más de una vez la había arrojado. Desde el día en que se separó de aquella a quien amaba con toda su alma, Enrique se puso sombrío y su genio se hacía cada día más insufrible. Su exasperación llegó a su colmo un día de esos que Mercedes le dirigió las siguientes palabras: Enrique, me es muy duro recordarte el pasado, pero debo hacerlo para fijar de una vez para siempre nuestra posición, al hacerte dueño no solo de mi riqueza, sino de lo que tiene más caro la mujer sobre la tierra, el honor. Nunca figuré que correspondieses con tanta ingratitud a la abnegación absoluta que te he consagrado. Jamás creí alimentar en mi casa una víbora que me devorara las entrañas. Ah, agradece que eres mujer, rugió Enrique al oír aquellas palabras, de lo contrario te hiciera pedazos contra la pared. Hazlo, con el sello de tu ingratitud obrando como cobarde después de haber procedido como canalla. Enrique tuvo mucho que reprimirse. Mercedes continuó: pobre y desvalido viniste a Potosí. No solo te he dado pan que comer. ¿Sabes que revela un alma demasiado ruin quien recuerda los beneficios que ha hecho? Sino que te he sacrificado mi honor. Te he hecho dueño de mis riquezas, pero ¿qué importa eso? No es el premio de mis riquezas que te pido, Enrique, no. Es la satisfacción de mi honor que te exijo. No, es el premio de mi amor. De esas noches sin sueño en que solo pienso en ti. De esos días que paso llorando tu perdido amor. Ah, ¿no sabes que tu amor es para mí el cielo, el único bien que deseo y ansío, que sin él poco me importa la vida, las riquezas y el honor?
¿No sabes que para poseer tu amor hasta el sepulcro entregaría mi alma a Satanás por toda la eternidad? ¿Pero qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quiero? Ah, tu corazón y tu mano, bien lo sabes, Enrique. ¿Casarme no es esto? ¿Ignora usted, señora, que la mujer cuya frente se halla enrojecida por la mancha del crimen es indigna de pisar los umbrales del templo en compañía de un hombre de honor? ¿Casarme? ¿Yo? ¿Con una asesina? Ah, para ello sería necesario haber perdido toda vergüenza, que no haya quedado en el corazón ningún sentimiento de dignidad, ninguna huella de religión, jamás. Mercedes quedó aterrada, no pudo sino decir, en voz breve, «Bien está, salga usted de aquí». Enrique no se lo hizo repetir 2 veces. Fue espantosa la cólera que se apoderó entonces de Mercedes. Había llegado el momento del castigo de sus crímenes, pero no se doblegó ante él, con debilidad. Una sola lágrima no brotó de sus ojos. Como el león que se siente herido se lanza sublime, de dolor y furia sobre el que le arrojó el dardo envenenado, se iba a precipitar sobre Enrique. El orgullo la dejó inmóvil en su asiento, hasta que se perdió el eco de los últimos pasos de aquel. Entonces dio libre curso a su desesperación y después de haber permanecido largo tiempo como abrumada por aquel rudo golpe, se levantó serena y tranquila, brillando en sus ojos la esperanza. Sí, esperaba vengarse. Capítulo 12. Corina y Enrique. Este se dirigió a la casa que había comprado para Corina, la que no aguardándolo para ese día le preguntó sencillamente la causa de su imprevista visita. Enrique contestó, «Corina, tú sabes cuánto te amo y cuánto sufro no hallándome diariamente a tu lado, sobre todo viendo retirarse indefinidamente el día de nuestro deseado matrimonio, que como sabes se posterga por las consideraciones que tenía que guardar con tu tía. A fin de obviar todo inconveniente, acabo de romper con ella. No volveré a pisar su casa. No me moveré más ya de tu lado inmediatamente, que realice todos nuestros intereses para irnos a Chuquisaca. Nos casaremos. ¿Te parece bien, hermosa mía? No me lo ha de parecer. Tú sabes cuánto te amo y cuánto he sufrido por tu permanencia en casa de mi tía y me lo preguntas». Enrique la abrazó con la mayor ternura. El amor de éste por esa joven era tan puro que nunca había faltado en lo más mínimo, respetando su honor, como pudiera hacerlo un hermano, y estaba resuelto a proceder con la misma delicadeza hasta que los vínculos del matrimonio los unieran con lazos indisolubles.